A continuación, damos la palabra a Gabriel Herrera Salazar. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Estudió el doctorado en Filosofía en la UNAM y actualmente es postdoctorante en Filosofía Moral y Política en la UAM Iztapalapa. El día de hoy nos presenta una ponencia titulada Fronteras intersubjetivas y culturales. Bueno, sí escucha, ¿no? Sí. Antes que nada quiero agradecer a la AFIL México, a Luis, a Enrique que están ahí, a todos la gente de aquí de Ciudad Juárez que está apoyando todo el evento. Era un acuerdo de hace tiempo y Luis y Enrique se echaron todo el compromiso a sus espaldas, ¿no? Entonces ahí están, esperemos que concluyamos de una manera amable al rato, mañana, ¿no? También agradecer a toda la FIL, los que también sin estar aquí colaboraron para este evento. También a todos ustedes, o todos aquellos que están viendo, pero que también que vinieron desde los lugares donde fueron convocados. Estábamos ahí platicando historias de cómo cada uno le fue llegando la convocatoria, cómo se enteraron. Son raras las historias, ¿no? Y sin embargo todos se dejaron, como decimos aquí, como en Chilangolandia, en México decimos, se dejaron descolgar, ¿no? Desde los países desde donde vienen, ¿no? Los lugares lejanos, la comisión de argentinos que también vienen de la fila argentina. Y bueno, voy a dedicar esta ponencia a los muertos del sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, pero en especial a los pueblos del sur de la ciudad, a los pueblos originarios, ¿no? Que ellos ahorita están tratando de sobrevivir y luchando y aferrándose a la vida en condiciones duras, ¿no? Bueno, esta ponencia, fue escrita para el Congreso Mundial que fue en Grecia, el último Congreso Mundial. Allá estaba Enrique, ¿no? Y nos estamos preparando precisamente para el próximo, que es para el 2018 en Pekín. Y entonces estos congresos son mucho el ejercicio para llegar a esos congresos monstruosos, ¿no? Monstruosos, hay mucha gente, muchos idiomas, mucho de todo. Uno no sabe si entiende algo, ¿no? Pero por lo menos nos encontramos. Entonces este congreso internacional también nos estamos encontrando y ojalá y podríamos de aquí sacar todo un grupo, forjados, ¿verdad? Aquí en las discusiones que se están haciendo para llegar sumamente preparados al Congreso Mundial de Pekín, ¿no? Y esperemos que Luis y Enrique nos apoyen en esa organización, ¿no? Yo estoy comprometiéndote, Enrique, ni modo. Lo estás haciendo muy bien. Voy a comenzar, si no ya se me fueron los 20 minutos diciendo tonterías. Voy a tratar de ir despacio. El trabajo tiene como objetivo delimitar las condiciones mínimas necesarias para un diálogo intercultural con pretensión de bondad y justicia. La vida humana se presenta como criterio material transcultural. Dicho diálogo solamente se puede dar a partir de ir más allá del yo egocéntrico fetichizado que niega la alteridad. La razón y perspectiva cultural étnica coexiste análogamente en las naciones poscoloniales y se encuentra en asimetría, desventaja que tiene su origen en la exclusión y violencia de culturas dominantes que por intereses económicos se niegan
al diálogo justo. Esa es la tesis principal. 1. Relativismo cultural. Para el antropólogo Clifford Geertz, el nuevo orden mundial del capital internacional ha producido un mundo en pedazos. La heterogeneidad del mundo desmembrado es imposible de ser cubierta por grandes teorías. En este relativismo multicultural, los géneros disponibles de descripción y valoración no encajan. El mundo irregular, cambiante y discontinuo requiere de un replanteamiento no solo en la manera en que percibimos la realidad, sino también en la manera de conceptualizar, escribir y vivir, es decir, en el modo de ser, estar, actuar. 2. Diálogo intersubjetivo y cultural. El diálogo es algo más complejo en el nivel de la facticidad que en el formal del derecho. La facticidad es más real que lo formal, ¿no? Lo real de la realidad no es un discurso, es fáctico. En la praxis dialógica existe el silencio de aquella subjetividad que escucha y trata de comprender. De caso contrario, no es un diálogo, sino monólogos inconexos entre sí. El escucha utiliza sus sentidos para interiorizar e interpretar la epifanía de la alteridad que interpela con su presencia. Sin embargo, el mensaje que se interpreta nunca es idéntico al real en cuanto tal. Es decir, jamás vamos a poder entender al otro en su totalidad. Siempre hay algo de misterio, algo que está detrás. Toda subjetividad para interpretar parte de su construcción cultural y utiliza esa estructura para tratar de comprender la alteridad que se revela. La interpretación es limitada gracias al a priori de nuestra cultura madre y los límites marcados por nuestra sensibilidad. La sensibilidad humana tiene límites, no es, ¿cómo decirlo?, perfecta. Es imposible conocer la verdad desnuda de la alteridad en su totalidad. La presencia y la interpretación ya son encubrimientos. El otro, aunque se revele, jamás lo vamos a comprender en su totalidad, jamás. Tendríamos que ser dioses, no lo somos. Sin sensibilidad no puede existir diálogo, ya que la sensitividad sensorial es una condición material necesaria que precede al habla y a la lingüística. El grito antecede a la palabra y la vida humana como corporalidad real es anterior a todo sonido gutural. Es decir, el grito del ay es siempre antes que todo socorro, como palabra estructurada por una cultura. Pero el ay de dolor no puede existir si no existe la vida humana. Sin vida no hay diálogo, ni interpretación, ni palabras, ni lingüística. Entonces, la condición material fundamental para entablar la posibilidad del diálogo es la vida humana. Primero necesitamos estar vivos, aunque parezca tonto, ¿no? Si alguien quiere dialogar, concédanle la vida primero. La vida del viviente es el criterio material transcultural, es decir, que atraviesa todas las culturas conocidas, ¿no? Esa es la condición material necesaria. Si alguien quiere hacer diálogos culturales, tiene que respetar la vida del otro. Mientras eso no pase, no va a haber diálogo. El ay, como expresión humana que interpela, es un grito que estremece al escucha. Aquel que se queja de dolor está ahí. Es la alteridad que se revela en un áspero lamento tan desgarrado que no alcanza a pronunciar palabra alguna. El ay es la interpelación no de un texto escrito, sino de aquel que sufre y padece la existencia en su cuerpo. Así, para poder comenzar un diálogo, lo mínimo necesario es
la vida humana y esta como criterio transcultural y la manifestación material de la alteridad que está más allá de mí. La cultura madre es el a priori que construye a la subjetividad. Nuestra praxis está condicionada intersubjetivamente por la cultura que nos acogió, nos cuidó y nos amamantó en el proceso de aprender a sobrevivir ante los peligros del mundo. Sin embargo, ninguna cultura se puede proclamar como la única y verdadera, descalificando a todas las otras distintas a ella de bárbaras o incivilizadas. Poseer particularidades culturales nos permite diferenciar rasgos, pero a su vez nos lleva a no privilegiar a una cultura por sobre la otra, sino a tratar de comprender las diferencias. El mostrar las limitaciones de nuestra interpretación y las diferencias culturales existentes en la alteridad nos conducen a aceptar al otro en su distinción. De la misma manera, ningún humano, ya en el terreno subjetivo, ya no cultural, sino subjetivo e intersubjetivo, de la misma manera ningún humano puede ser el modelo perfecto a imitar, ya que no hay norma ni sistema establecido perfecto, pues ningún humano lo es. Entonces, algunas preguntas. ¿Cómo puedo diferenciar la patología de lo sano? ¿Quién pone el criterio contundente para poder catalogar a alguien de incivilizado? ¿Cuál sería el criterio de verdad para fundamentar un diálogo con pretensión de honestidad que evite la perversión en el diálogo intercultural? Podemos comenzar aclarando que el científico interpreta, cualquier científico, desde su subjetividad y la experiencia existencial de su vida. Su interpretación, al igual que la de cualquier otra subjetividad, está cargada de equívocos. No puede ser de otra manera, ya que los límites humanos de la subjetividad no permiten comprender al otro en su totalidad. Nunca se puede ser el otro. Nos podemos acercar e intentar comprender con la experiencia existencial de la subjetividad cultural, pero no se puede ser el otro en cuanto tal, ya que si hipotéticamente pudiéramos hacerlo, sería un absurdo. El médico, como cualquier otro ser humano, está atrapado en su propia experiencia existencial histórica. Así, la interpretación que el psiquiatra realiza de su paciente puede ser muy diferente de lo que realmente le acontece al otro, al anormal, eso de anormal entre comillas. La interpretación humana implica movernos en el campo de las especulaciones, en donde el especialista se autoafirma como el sano. Pero ¿acaso la vida de un humano que se dice ser científico es pura como una hoja en blanco? El terapeuta no tiene conflictos internos que determinen su subjetividad y ésta determina a su vez la interpretación que hace de los otros sujetos de su vida, de su mundo cultural, de otras culturas. Yo no lo sé, lo sospecho nada más. La subjetividad construida culturalmente se presenta en la persona como determinación para la interpelación, en la intersubjetividad. De esta manera, el diálogo con pretensión de honestidad se tendría que entablar en un lenguaje silencioso, por medio de las sensibilidades de los dialogantes, más allá de la lingüística, en un susurro, en lo semioscuro, en esa sensibilidad erótica quizás. Bueno, es una bonita metáfora. Estaría lleno de errores y carente de verdad única, ya que ninguno de los dialogantes tiene la certeza total de que la interpretación que se hace del otro es la correcta. La cultura del otro también tiene su verdad fundamentada en la racionalización de sus mitos, con los cuales inconscientemente intenta expresar las experiencias subjetivas metafísicas que le acontecen. Sin embargo, como ya dijimos, ninguna cultura puede autoproclamarse como la verdad única, total, auténtica, ejemplar, absoluta. Lo sano por excelencia, lo inequívoco, el fin de la historia, ya que después de ella no existe nada más civilizado. No puede ser así,
pues ni la cultura egipcia, inca o griega, ni la occidental, ni la capitalista pueden ser perfectas. La auténtica pretensión de honestidad sería sin certezas, sin palabras, sin verdades absolutas. Para nosotros, filósofos de un país postcolonial, el problema radica en poner en cuestión los principios de culturas que se pretenden superiores y por ello son opresivas. En nuestra situación el problema es poner en duda el dogmatismo de los fundamentos culturales de los grupos dominantes. La cultura occidental ha caído desde hace siglos en un egocentrismo dominador, fetichizado, antropocéntrico, ya que no ha aceptado históricamente la racionalidad de otras culturas y las ha calificado de bárbaras e incivilizadas, útiles, esclavizables, no humanas. En su guardar silencio no escucha al otro, ya que es un monólogo a dos voces disfrazado de diálogo. Ensimismados, razonan por sí mismos, hablan para mandar al otro, no escuchan para aprender. Para este yo dominador patológico, el otro es inexistente, o en el mejor de los casos, es un objeto de estudio, un medio o un instrumento con valor de uso y cambio, una mercancía, es explotable. Para nosotros la razón del otro no es lo irracional, como pensaron los invasores extranjeros que fueron recibidos en el choque cultural de Europa y Amerindia. La alteridad para nosotros tiene una razón distinta, construida desde su propio mundo cultural. La racionalidad cultural del otro es una razón entre muchas otras y porque es distinta, es necesario que se le reconozca su dignidad y simetría en esas diferencias culturales. Nunca una que oprima sobre la otra, ya que ¿quién tiene la medida perfecta para juzgar a los otros de inferiores o no humanos? Sin esta otra condición de simetría, el diálogo es una simulación, es un diálogo de autoengaños. El ego patológico inventa conceptos como bueno o malo desde el cinismo de la violencia y el poder dominador, con el cual oprime y aniquila lo que es diferente al disidente, a aquellos que intentan liberarse subvirtiendo el orden impuesto. Enrique Dussel, uno de los filósofos latinoamericanos de la liberación, en el tomo 1 de su libro Para una ética de la liberación, escrita en 1970, en medio de la dictadura militar de Argentina, nos dice, igual y si acabo. Voy a leer más rápido. Voy a citar. Escrito en 1970 en medio de la dictadura militar de Argentina, nos dice: el otro no es aquel con el que soy en mi mundo, en Mit-Sei de Heidegger, y respecto al cual tengo un modo de comprensión. El otro como otro es, en cuanto tal y por último, incomprensible y exterior a mi mundo. Si se presenta por su rostro como un ente a mi comprensión, sobreabunda, sin embargo, en su libertad y autonomía personal como exterioridad, negatividad. El otro quedará siempre como misterio incomprensible en su resto escatológico de libertad, mientras me abra a él como otro hombre. Cara a cara indica el límite de un ámbito ante el límite de otro ámbito, el enfrentamiento de dos exterioridades convergentes que se encuentran. Su relación misma es un entre yo y el otro que al origen no dejan espacio ni fisura para un mundo de sentido. Es proximidad. Dicho mundo, sin embargo, se fue organizando desde la alteridad. Intrauterinamente, el yo fetal comenzó el diálogo con el primer otro, su madre. Posición primera, originaria. Fin de la cita. En el diálogo con la alteridad se evidencian las diferencias y las limitaciones para una interpretación. Es por esto que el intercambio desigual de sensibilidad intersubjetivo e intercultural se devela también la injusticia, la opresión, la exclusión. Para un diálogo intercultural con pretensión política de justicia, nos parece importante definir la justicia que en cada medio cultural puede ser diferente y en la filosofía de la liberación
de Dussel, se entiende como amor a la justicia, amor al otro, amor a la víctima. En el tomo 2 de su Política de la Liberación, publicada en el 2009, escribe, cito, en hebreo, el concepto de justicia tiene un sentido crítico inexistente en el griego y será el contenido semántico que adoptaremos. En este caso, justicia incluye la responsabilidad por el otro, la solidaridad con la viuda, el huérfano y el pobre o el extranjero. Tiene entonces un contenido trascendental y crítico con respecto al orden político vigente. Justicia no es ya un mero cumplir con la ley, con el derecho, con lo exigido por el orden establecido. Es cumplir con las exigencias del otro en tanto digno de irrenunciable solidaridad por el hecho de ser alguien. La subjetividad sensible de la corporalidad sufriente del necesitado, efecto negativo del accionar del orden político vigente. Fin de la cita. Ya casi termino. A principios del siglo XXI, la progresiva globalización del sistema mundo y su economía trascendental tiene como obstáculo a la identidad diferencial, etnocultural, autónoma, que atenta contra el orden capitalista. Actualmente el globo terráqueo sufre las consecuencias económicas del sistema cultural transnacional. El ay, transfronterizo, es el grito empírico y a la vez simbólico del padecer material de la injusticia, producto de un sistema dominador, decadente, creador de muerte, hambre, exclusión. Es decir, un sistema perverso, fetichizado y patológico. Se le añade a todo esto la crisis ecológica, producto de la sobreexplotación de los recursos naturales. Esta situación mundial provoca en la víctima una práctica y un lenguaje consecuente con su devenir histórico concreto. La víctima como alteridad invierte desde el no ser la lógica egocéntrica del ser de la filosofía de la opresión, desde el diálogo con los movimientos sociales como el del EZLN, se construye un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo real, con dignidad y justicia para todos. Entonces, el reconocimiento de la distinción de la alteridad es importante para el diálogo, pero es aún más importante el reconocimiento de la existencia de la justicia material como el hambre. Esta es una determinación material crítica y por lo tanto, la vida de la víctima es el criterio material transcultural crítico. Ya no solamente basta con la vida como criterio transcultural, sino para que sea un criterio transcultural crítico, nos estamos refiriendo no a la vida en general, sino a la vida de la víctima, que es a la que la filosofía de la liberación le debería de importar. Y si no le importa, no es filosofía de la liberación. No importa a qué cultura se pertenezca, ya que para nosotros la vida humana es el criterio material transcultural que tiene que ponerse en la base para fundamentar una nueva subjetividad humana que respete la dignidad de la vida y la distinción etnocultural de la misma. El hambre y sed de justicia material e histórica de los guerrilleros es una pulsión vital transformadora, no patológica, porque está condicionada por la sobrevivencia, es decir, por la vida misma como criterio material de verdad que está a punto de ser aniquilada. Gracias. Pues muy bien, terminamos en tiempo. Agradezco mucho a los ponentes y a continuación damos el turno al público en general a hacer preguntas, comentarios en relación a lo que aquí pues los compañeras y compañeros han expuesto. Bueno, yo nada más quiero decir un ay, muy actual. O sea, acaban de matar hace un día a 15 gentes en un centro de rehabilitación, y eso es seña de que otra vez viene una guerra hacia el norte. Ese es un ay, ¿sí? Y no lo oímos, ¿no?
Y puedo decir que pues hay muchos ayes que hay que decir, ¿no? El ay de los migrantes que están echando, etcétera, etcétera, por parte del muro, ¿no? Pero el muro, o sea, empieza, o sea, con la consideración muy simple, o sea, de qué es, o sea, ellos, o sea, el capital, pone las armas y el sur pone los muertos. Y la explotación es una explotación que se da en un centro de rehabilitación y en Siria, y se da en un monopolio de la palabra, o sea que tiene que ver con que el conquistador Rajoy venga a decir Venezuela, como es decir si fuera no democracia, y está explotando a los catalanes, ¿no? O sea, impidiéndoles su derecho a expresar y a decidir. Y bueno, en términos, habría una pregunta así que hacer. Entender al otro siempre va a ser imposible y digo radicalmente en su totalidad, o sea, pero la única cosa que podemos hacer, además es entender su lengua, ¿sí? Entonces yo no sé, o sea, cuántos gentes de aquí, yo no hablo ninguna lengua indígena y aquí en la universidad, hasta donde yo sé, no se enseña ninguna lengua indígena, ¿no? Es una cosa por la que había que luchar. ¿Alguien más? Ahora ya. ¿Sí? Gracias a todos. La pregunta es un poco para Gabriel. Interesante nuestras ponencias de esta mañana y hoy, ¿eh? Te vas a desquitar. Ajá. No, todavía tengo que pensar un poco más esto de la víctima, pero sí sé qué es lo que me molesta, que es algo que ya me molesta de la filosofía caribeña también. Esto del ay, porque, o sea, sin ser logocéntrica, ¿sí? Sin la parte de que hay de la creatividad y de la epistemología otra, humana, de la gente racializada, en devenir eso que divinieron en las sociedades colonizadas a pesar de la constante desintegración. O sea, ¿qué hay en la interpelación que refiera a entender al mundo del otro? Entiendo lo de comprender, no. Entiendo no el descubrimiento, entiendo no el querer disecar científico de la manera epistemológica occidental. Pero, y de nuevo, esto es puramente intuitivo, ¿sí? Tengo que leer un poco más los textos que me dijiste hoy, pero hay una cosa de la vida puesta así que no sé, me parece que no da para un diálogo eso, realmente. Da para un como... Sí, ¿se entiende el comentario? Creo, no sé. Si no, tenemos todavía 2 días. Bueno, también es para Gabriel. De pronto en la exposición me dio la impresión que se alude como un poco al sujeto como mónoda, ¿no? Y al otro también como mónada, y como que se genera una separación bastante tajante, ¿no? Que no sé si podría aproximarse al individualismo. Y en ese sentido me parecería que no sería como tan coincidente con la idea de intersubjetividad, ¿no? La intersubjetividad quedaría como muy relegada, me parecería que casi al puro lenguaje. Y me parece, bueno, quisiera saber si podrías como abundar un poco al respecto para ver si va por allá o no la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, solo una cuestión, Gabriel, de este momento de recognición al otro, porque nunca podemos ir a toda la distancia a conocer al otro. El otro está autotranscendente siempre, nunca es idéntico con su mismo.
Pero en ese momento también se reconoce que esa vida es algo compartida, ¿verdad? Y eso no significa que estoy haciendo un objeto al otro, es un reconocimiento mutuo, ¿verdad? Voy para allá. ¿Me das permiso? Mi pregunta es para Gabriel, digamos, en el sentido en que mencionaste en algún momento un país poscolonial. Me quedé pensando si no más bien sería decir en vías de descolonización. Entonces quisiera que precisaras en qué sentido dices poscolonial. Sí. Hacemos una pausa y, ok. Sí. Bueno, adelante. No sé si quieran. Gracias. Eso quiere decir que está interpelándose, ¿no? Bueno, voy a contestar también intuitivamente. No, yo creo que lo que está detrás siempre es la vida. El problema que no se ve es que hay vidas que están al borde de la muerte. Si no es lo mismo decir que todos tenemos vida a decir, la semana que salí, después de un sismo en la ciudad, uno se dice, la vida está al borde, ¿no? O pensar en Siria, ¿no? Los niños que les caen las bombas. No es lo mismo estar aquí en un congreso y saber que estamos vivos y hablar de la vida, a estar en un contexto de guerra y saber que estamos hablando de la vida. Son situaciones distintas y lo que está detrás es la vida al margen, no cualquier vida, al menos para la filosofía de la liberación. No cualquier vida. Cuando hablamos de la vida, sí, todos, sí, estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de la vida al borde de la muerte y de ahí la praxis que se deriva de ella, no a cualquiera le interesa, porque es más fácil estar aquí sentado. Yo creo que también estoy contestando intuitivamente, no sé si te entendí, es una aproximación. Bueno, lo de que si parecieron mónadas, ¿no? Que me decías, no tiene nada que ver, bueno, pero se puede entender así. El hecho es de que siempre que hay una subjetividad, siempre existe, y por eso te ponía el ejemplo, la cita de Dussel, de cuando habla de la cuestión primaria intrauterina, de ese primero que habla y que ya está dialogando en el interior de la madre. Esa madre, ahí son dos niveles análogos, ¿no? Uno, la madre real, carnal, antropológica, y en otro sentido más análogo, como lo decía en la mañana Matías, más, si tú lo quieres, más como la Pachamama, ¿sí? Entonces son dos maneras en las cuales nunca hay un sujeto individual, son dos niveles. La intersubjetividad siempre va a estar como a priori a toda subjetividad, no puede haber subjetividad sin esa cultura, por eso todo el texto se habla de cultura. Todo el tiempo se habla de la cultura como momento a priori. La cultura, a final de cuentas, es lo que antecede al sujeto singular, ¿no? Lo individual, decimos nosotros, lo individual dejémoslo para el neoliberalismo. Lo singular de la persona siempre está determinada por lo cultural intersubjetivo a priori. No puede ser de otra manera. Si fuera de otra manera, un sujeto tendría que crearse a sí mismo, y eso es una locura, ¿no? Eso no existe ni siquiera empíricamente, ¿no? Entonces son dos niveles. Yo creo que lo que se está planteando aquí es, lo que yo primero quería decir, y creo que fue lo que más sonó, es que uno no puede comprender al otro en su totalidad, ¿vale? Eso es lo primero que dice, ¿cómo? Pero ojo, lo que está uniendo al diálogo es que ambos tenemos vida, aunque seamos de diferentes culturas, aunque seamos de diferente género, aunque seamos de diferente color, aunque seamos de diferente lo que ustedes quieran, lo único que nos une y que nos hace empático con el otro es la vida. El otro está vivo y yo también, y eso es lo que hace el momento en el cual el diálogo siempre está presente en la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que más salta a la vista es que yo no puedo comprender al otro en su totalidad y eso lo tengo que aceptar.
pero también tengo que aceptar que sí hay una aproximación al otro, y por eso existe, ahí sí para que vean, toda la cuestión de la formalidad del diálogo lingüístico, si ustedes quieren, cómo traducir al otro, desde mi cultura. Entonces, ese es el problema, sí se puede acceder al otro, incluso por eso existen en el mundo traducciones de todo tipo, no solamente lingüísticas, traducciones culturales. Yo como desde mi cultura interpreto un barco que viene y lo único que digo es, son montañas que se mueven en 1492, ¿no? O como yo digo que hay un fusil cuando nunca lo he visto y dicen, salen de sus brazos fuego. Desde este mundo cultural uno trata de interpretar al otro mundo cultural, desde esas categorías. Claro que uno se aproxima al otro, ¿no? Pero no es lo que yo quiero marcar es precisamente eso. Jamás vamos a conocer al otro en su totalidad, jamás. Pero sí nos podemos acercar. O sea, no es ni en los extremos del absoluto negarlo, como el relativismo cultural de Hirt, así total, ¿no? No se puede comunicar el otro, ni tampoco decir que lo conozco al otro en su totalidad. Las dos cosas son absolutistas y además son infácticas, no son reales. Es un punto medio, si tú quieres, en términos filosóficos aristotélicos, sería la frónesis del punto medio, o la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, ¿no? Esta idea de la interpretación análoga, es decir, me alcanzo a comprender algo, alcanzo a interpretar algo, pero nunca del todo. Esa es la posición que yo quiero sostener aquí, ¿no? Y lo de lo poscolonial, bueno, me refiero a poscolonial en el sentido de 1810, ¿no? Esta idea de que los países se quitan de ser colonias de manera real política con respecto al mundo colonial de España, ¿no? Y bueno, de España y de todos, nosotros, aquí en nuestro caso nosotros, pero bueno, pensemos en Brasil o pensemos en otras colonias en el África, en el Asia, y que se quitan ese por la vía de la independencia, que hoy podríamos decir que somos colonias. No sé, tendríamos que inventar otro tipo de concepto, pero esto me estoy refiriendo meramente al hecho histórico, cuando se habla de colonias y la liberación en 1810, por lo menos en nuestro continente, en estas fechas, de las guerras de independencia, ¿no? Eso me refería nada más, ¿no? No sé. ¿Alguien más? Ya estamos sobre el tiempo, pero ¿alguna otra intervención? Sí, porque se está transmitiendo en vivo y queremos que todo el mundo se entere quién es Jimmy. Bueno, felicidades a todos los panelistas, un gusto escucharlos. La pregunta, Gabriel, es, entonces, ¿partimos de lo común o partimos de la diferencia en tu forma, en tu presentación? ¿Alguien más? Ok. Bueno, te voy a contar con un mexicanismo, así. Cuando voy a las tortas chilangas, ¿no? Ahí en la calle, entonces, ¿alguien ha probado las tortas chilangas? Sí, hay algunos que sí, esas súper tortotas, ¿no? Y entonces, sí, ahí, claro, entonces ahí me dicen en estos puestos, que claro, la gente fina no va a esos lugares, ¿no? Yo porque soy un naco, pero es curioso porque uno con tanta hambre, ¿no? Ahí siempre pateando la moneda a ver si te alcanza para algo. El tortero, el que hace las tortas, te dice, ¿qué le pongo? ¿Rajas o chipotle? ¿No? Es una clásica pregunta de las tortas, esa no se la pueden evadir, ¿no? No es la pregunta ontológica, no es el ser, no, es ¿rajas o chipotle? Entonces uno dice, híjole, ¿cuál elijo? No se puede las dos. Y el tortero, sí, va. En este caso, partimos de lo común o de la diferencia, como el tortero. ¿No se puede las dos? Sí, yo creo que sí. De lo común y de la distinción se puede partir de las dos. Sé que es lo común y también sé que de principio que somos distintos. Yo creo que las dos se puede hacer sin caer en el extremo de o una o la otra. Es como decir o es negro o es blanco, en una lógica muy plana y muy ya ni quiero decir más de la lógica, pero este tipo de lógicas en las cuales o es uno o es lo otro, ¿no? O es negro o es blanco, y uno dice, bueno, el arco iris tiene un montón de colores, ¿no?
Y eso pasa mucho en las izquierdas más ortodoxas y dogmáticas. O es o no es, ¿no? O está aquí o es allá. No se puede las dos, no. Y uno dice, sí se puede. Lo que pasa es que no se dan cuenta que el mundo tiene muchos colores, hay mucho arco iris, y no es negro o blanco, ¿no? Se abre el panorama a otras cosas. Eso podría contestar con el ejemplo de las tortas. Pues muy bien. Con eso, gracias a los tres panelistas y con eso cerramos la mesa 15 de interculturalidad. Muchas gracias a todas, todos. Les damos un aplauso. Y pues nada más invitarlos a la presentación de 2 libros que se llevará a cabo en la Feria del Libro de Ciudad Juárez, que se titulan Filosofía de la Liberación, aportes para pensar partir de la descolonialidad, por los compiladores Federico Roda y Nadia Heredia. Y el segundo texto, La Filosofía de la Liberación hoy, Nuevas Sendas de Reflexión, tomo 1 y tomo 2, de los coordinadores José Gandarilla Salgado y Jorge Alberto Reyes. Para que nos acompañen es a las 6:30 en la sala 3D del Museo La Rodadora. Y pues muchas gracias por su participación y la asistencia.